Vale, vamos a compartir pantalla. Vale. Bueno, para el que no me conozca, soy Fernando Molina, médico de familia. He trabajado muchos años en urgencia y ahora, desde hace unos 3 años, hago consulta, aunque también sigo haciendo urgencia. Y en urgencia veo los incendios cuando ya hay llamas. Vienen los problemas, las sirenas, los los infartos, los ictus, las crisis, llega de golpe. Y en la consulta también veo cosas más silenciosas, veo cómo empieza ese fuego, años antes de que lleguen los problemas. Y entonces, os voy a hablar de un problema, de ese fuego, de un incendio que probablemente ahora mismo está ardiendo a fuego lento dentro de mucho de lo que estáis escuchando, sin que lo sepáis, ¿no? Pero se puede ver, se puede medir y se puede apagar. Entonces, vamos a comparar que vuestro cuerpo es una casa. Por fuera, impecable. Os levantáis por la mañana, lleváis los niños al colegio, vais a trabajar, hacéis la compra, coméis, cenáis, etcétera. La fachada está perfecta, día a día. Os cruzáis con alguien por la calle y os pregunta, ¿cómo está? Bien, bien, estupendamente. Pero imaginad que en un rincón de la casa donde nadie mira, hay unas pequeñas brasas encendidas. No salta ninguna alarma, no hay humo, no huele a quemado, solo un calorcito constante, tan pequeño que nadie le da importancia. Y ese calorcito día tras día va resecando esa madera de la casa por dentro. Todo el mundo sabemos, conocemos a alguien, un familiar, un vecino, un amigo que le ha dado algo de repente, de la nada. Pero si estaba bien, nunca se quejaba de nada. Y era verdad, no se quejaba nunca de nada hasta que apareció esto, ¿no? Porque ese incendio llevaba años y años ardiendo y no lo sabía. Y esa brasa silenciosa tiene un nombre, que ahora lo diremos. Pero antes vamos a hablar de las primeras señales, el humo, los síntomas. Antes de las llamas siempre llega el humo. Aquí está el problema, lo ignoramos. Achacamos los síntomas a la edad, al estrés, al trabajo, que ya no tengo 20 años, yo soy mayor. El humo es es una pequeña alarma que nos está indicando que algo está pasando. Por ejemplo, el cansancio sin causa. Duermes 7 horas, 8 horas y te levantas como si no hubieras dormido, súper cansado, no te has recargado. Es como ese móvil viejo que lo enchufas por la noche, por la mañana cuando te levantas está al 50%, no se ha cargado. O la niebla mental. Por ejemplo, vas a una habitación, vas a la cocina por algo y cuando llegas allí te quedas así como pensando, ¿para qué he venido? No te acuerdas, ¿no? O ese libro que estás leyendo y tienes que releer un párrafo varias veces porque no te estás enterando, ¿no? Hay falta de concentración. La rigidez al levantarte, cuando te levantas, que pareces como si estuvieras oxidado hasta que el cuerpo entra en calor, ¿no? Y después la recuperación, y antes, después de una mala noche, una comilona, una fiesta, cualquier cosa, te recuperabas en un día y ahora necesitas varios días para que te recuperes, ¿no? Y te dicen, bueno, es que esto es normal a mi edad, ¿no? Hombre, normal no es, frecuente sí, pero normal no. Que le pasa a mucha gente no significa que tenga que pasar, ¿vale? No es la edad. Este es el humo. El humo viene siempre antes del fuego, ¿no? Pero no es una llama, es una brasa. ¿Y qué tipo de fuego es este? Porque vamos a ver, existe una inflamación que es buena, que todo el mundo la necesita para vivir. Cuando tienes un golpe, una herida, un E15, pues ocurre una inflamación. O sea, la zona se pone roja, caliente, hinchada, duele y esa es la inflamación buena. Y el cuerpo se repara, ¿no? Se repara. En unos días se soluciona el problema. Pero ¿qué pasa cuando esa inflamación se queda ahí, nunca se apaga? Se queda encendida, baja la intensidad y se queda como un fuego lento de bajo grado que el cuerpo no termina de apagar, ¿no? Y sigue ardiendo años y años y años. Esto le llama a la ciencia inflammation. Es un acrónimo, o sea, un juego de palabras entre la palabra en inglés inflamación, inflammation, y el envejecimiento, aging. Es decir, es envejecer inflamado, envejecer ardiendo por dentro.
Y esto está súper estudiado por los investigadores que se asocia esta inflammation a cuatro eh, grandes enfermedades crónicas, por ejemplo, las del corazón y las arterias, las de metabolismo y la alteración del metabolismo y del azúcar, los problemas de la memoria y del cerebro y el desgaste de articulaciones. Y son cuatro cosas que, enfermedades importantes, ¿no? Que le tenemos miedo, ¿no? Que le tenemos, pero parecen que son distintas entre sí, pero todas tienen una raíz común. Es el mismo incendio en casitas, en habitaciones diferentes de la misma casa, pero la raíz de la inflamación es la misma. ¿Y de dónde sale el combustible para que arda, no? Porque todo fuego necesita combustible, pero lo tenemos en el plato todos los días, 3 veces al día. Nuestra alimentación es alta en omega 6. El omega 6 en exceso alimenta la inflamación, es un acelerador del incendio, ¿no? Y por otro lado tenemos los omega 3, que son los frenadores, los que paran, los que ayudan a calmarla, el freno. Los dos omegas son necesarios. El problema no es el omega 6, es el equilibrio. El equilibrio, que hay un exceso en nuestra dieta de omega 6 con respecto a omega 3. Nuestros antepasados no tenían este problema. Prácticamente comían equilibrado. Nosotros con nuestra dieta se ha desbordado. Estamos en torno de media en el mundo en 15-1, según los test que se han hecho. En España en 22-1, junto con Estados Unidos somos de los países que peor estamos. ¿Y dónde está el omega 6? Pues los aceites de semilla, girasol y maíz, en los ultraprocesados, en la bollería, en los fritos, en todo lo que viene en un paquete, y que tiene una lista que parece un examen de química, ¿no? Pues todo eso vienen los omega 6. Es como un coche en que tú aprietas el acelerador y no tienes freno, ¿no? Y el coche va ahí a tope y puede pasar que te lo cargues, que revientes el motor o que te estrelles. Y el problema de esto es que no aparece, no da síntomas, no te va a despertar una mañana y vas a decir, tengo inflamación crónica, sino que eso es lento, crónico, puede tardar décadas. Y cuando da la cara en forma de un diagnóstico, en forma de una etiqueta, de una enfermedad, una pastilla para toda la vida. Y el diagnóstico, cuando llega el diagnóstico, el incendio puede llevar 20, 30 o más, probablemente ahora en la infancia. En los adolescentes y en la infancia, con lo mal que comen, ya probablemente tengan este tipo de inflamación y a los 50 años, pues imaginarse después de 40 o 50 años de, de inflamación crónica. Pero el problema es que tú no puedes apagar un fuego si no sabes que existe. Eso es lo más importante, pero podemos hacerlo visible. Cuando tú llegas a una casa, perdón, llega a una casa y hay llena de humo, tú quieres saber dónde está el fuego, si no lo ves, con una cámara térmica ves rápidamente dónde está la zona caliente, fría azul, caliente roja, y sabes dónde está el fuego, ¿no? Entonces los bomberos pueden saber esto. Nosotros podemos hacer algo parecido con una gota de sangre. La sangre, podemos saber un pinchecito en el dedo nuestra proporción de equilibrio de omega 6 y omega 3. Y esto es importante de que hay que dejarse de adivinar. Yo creo que como bien, yo creo que estoy bien, en mi familia no nos ponemos malos, somos fuertes, no sé qué. Esto no va de creencias, va de datos, de saber realmente en qué estado estamos, ¿no? Y entonces ya sabemos, porque hemos medido que el fuego existe, ¿no? ¿Y cómo lo apagamos? Bueno, pues aquí tenemos a los omega 3, son los bomberos, que son el freno, los que echan el agua sobre esas brasas y además hacen otra cosa también, porque son precursores de una serie de sustancias, el EPA y el DHA, son precursores de la resolvina y las protectinas, que protegen y resuelven. Y su misión es resolver, apagar las brasas y apagar la inflamación, apagar el fuego y también limpiar después, retirar los escombros y dar a la zona lista para volver a reconstruir. Apagan y ordenan. Es decir, nuestro cuerpo tiene su propio sistema de bomberos. Lo tenemos ya dentro, pero hay que darle la materia prima para que funcione, que son los omega 3. Porque si no, es como tener un cuerpo de bomberos con los equipos, en los camiones sin gasolina y sin agua en los depósitos. Entonces, los bomberos están, pero no funcionan, ¿no? Si no le damos los... Y también hay que proteger
a este agua con la que apagamos el fuego también hay que protegerlo. Porque resulta que el omega 3 es una grasa muy delicada y se oxida con mucha facilidad. Por ejemplo, cuando cortamos una manzana, la dejamos al aire y vemos que se pone negra. El aguacate igual, lo cortamos y se pone negro, ¿no? Eso es oxidado. Al omega 3 le pasa lo mismo. Y entonces, si se oxida, se estropea y ya no sirve para apagar nada. Sería como mandar un bombero con un cubo lleno de agujeros con el agua y cuando llega al sitio ya no tiene agua porque se le ha ido por los agujeritos. ¿Y cuál es la solución? Pues lo tenemos en algo en nuestra propia tierra que tenemos aquí de toda la vida, que es el olivo. El olivo, y en concreto el aceite de oliva virgen extra, tiene unos compuestos que se llaman polifenoles. El más conocido es el hidroxitirosol, que actúa como un escudo antioxidante. Protege a las grasas de la sangre de frente a esa oxidación, para que no se ponga rancio, ¿no? Esto está súper estudiado y algo que la Autoridad de Seguridad Alimentaria lo sabe, ¿no? Así que la jugada perfecta es juntar al omega 3, que son los bomberos, con los polifenoles del olivo, que es el escudo que protege a ese agua que llevan los bomberos. El resultado es que el omega 3 llega intacto donde tiene que actuar y llegan con el cubo de agua hasta arriba, ¿vale? Y son dos productos de nuestra dieta mediterránea de toda la vida, trabajando en equipo. Entonces, 4 pasos para hacer. Primero, medir. Medir para saber la situación de la que partimos, la proporción real de grasa. Esto sería como la cámara térmica de la que hablábamos antes, ¿eh? Sin este paso es ir a ciegas. Medir. Segundo, reequilibrar. Una vez que ya sabes de dónde partimos, la proporción de omega 3 y omega 6, pues aportamos este omega 3 protegidos por los polifenoles del olivo cada día. Y aquí está la clave. Cada día. No vale con hacerlo, esto no es un antibiótico, le damos 7 días y se acabó. No, no, esto hay que regarlo. Esto es como una planta que hay que regarla todos los días. Hay que ser constante, ¿no? Después hay que reforzar el cuerpo con antioxidantes y micronutrientes que cierran esto, el caso y dan soporte a las propias defensas del organismo, ¿no? Y el cuarto paso sería reevaluar. Volver a medir a ver si lo que estamos haciendo es efectivo. Y si la membrana de nuestra célula, donde esas grasas van a depositarse, se han renovado, ¿no? Bueno, ¿y cómo solucionamos este problema? Pues con la comida. En principio con la comida. Dieta mediterránea, alta en aceite de oliva virgen extra, alta en pescado azul, fibra, frutas, verduras y legumbres y en frutos secos. Problema que tenemos hoy en día, pues que los campos están falta de minerales, las frutas y verduras no tienen vitaminas, se fabrican de aquella manera y no tienen pesticidas, total. Es una serie de problemas que tiene nuestra alimentación actual que no nos aporta todo lo que estamos diciendo. Entonces hay que suplementarse. Los productos que recomendamos, pues la cámara térmica de la que hablamos sería el Balance Test, que es el test de la gota sangre, de gota seca de sangre, que lo que mide es nuestra relación omega 6 y omega 3. Siempre es el punto de partida y el primer paso, medir de dónde partimos, ¿no? Segundo sería el Balanzoil, que es el omega 3 de alta calidad, con EPA y DHA, junto con los polifenoles del aceite de oliva. Y serían los bomberos y el escudo protector, que es el corazón del plan. Después tendríamos el refuerzo inmunológico, que sería el Extend, que no es un multivitamínico cualquiera, es un multivitamínico que nos aporta el espectro completo de vitaminas y minerales que el cuerpo necesita. Tiene también bioactivos del olivo, como la europeína, coenzima Q, y antioxidantes como la luteína y el licopeno. Son cofactores, ya que muchas defensas antioxidantes que nuestro cuerpo fabrica depende de los minerales, sobre todo como del selenio, del zinc, del cobre y del manganeso, ¿no? Y si faltan esas piezas, el sistema antiincendio trabaja a medio gas. Y Extend le devuelve lo que el cuerpo necesita o complementa lo que el cuerpo necesita. Y para apagar las brasas desde el origen tenemos el Sinoshin, que es el omega 3 apagaría el fuego activo y esta fórmula activaría sobre las brasas que reavivan este fuego, ¿no? Combina una serie de sustancias como son la curcumina y la quercetina que ayudan a modular las señales de la inflamación.
la fisetina, que es uno de los compuestos más investigados en relación con las células envejecidas, que esas que mantienen el fuego encendido por dentro, ¿no? Y también lleva pimienta negra para hacer que que es piperina, para hacer que la curcumina se absorba mejor, ¿no? Y también tienen los fucoidanos, que son componentes de algas marrones, como el alga wakame, y estos son inmunomoduladores, o también son antiinflamatorios. Nada de esto sustituye a comer bien. Es empezar a comer bien y además suplementarnos con todo esto y empezando siempre por el test, por el balance test. También voy a presentar aquí el protocolo de salud que propone Cincino, en que, el paso uno sería el equilibrar, ya hemos hablado del balance oil, restaurar la microbiota con el Cinobiotic. Sabemos que, aunque nuestra dieta mediterránea es alta en fibra, no comemos los 25 gramos de fibra diaria mínimo que se aconseja. Entonces, pues el Cinobiotic es un preparado que lleva 8 tipos de fibras prebióticas que nos ayuda a restaurar la microbiota, ¿no? El paso 3 sería reforzar inmunológicamente, como ya hemos hablado, del STEM. Y el cuarto producto que recomendamos, que es el Viva Plus. ¿Por qué? Porque dormir es importantísimo, porque el sueño es cuando el cuerpo manda a sus bomberos a hacer la ronda nocturna. Si dormimos mal, el cuerpo no se repara, ¿no? Y entonces, Viva Plus es un producto que ayuda porque tiene un extracto patentado del azafrán, que es el afrón, junto con varias vitaminas del grupo B, yodo y vitamina C. Y está pensado para aliviar el estrés, para ayudar a mantener el estado de ánimo positivo y contribuye a reducir el cansancio y la fatiga. Y con esto se duerme mejor, ¿no? Porque un cuerpo estresado duerme mal. Y es un cuerpo que duerme mal es un cuerpo inflamado. Así que, primero, estilo de vida, fundamental, que es hacer ejercicio, bajar el exceso de peso, comer la dieta mediterránea y dormir más. Y después la suplementación que proponemos, sobre todo porque no se puede apagar un incendio que no vemos. Con lo cual, medir, equilibrar, proteger y reevaluar.